Muy buenos días, estimados estudiantes. En este video vamos a hablar sobre la unidad número 2, la administración de las organizaciones de salud. Dentro de esta tenemos el tema 2.1, referente a las funciones de enfermería como profesión. Dentro de las funciones de enfermería tenemos funciones asistenciales, que es cuidar la salud del individuo en forma personalizada, integral y continua, respetando sus valores, costumbres y creencias, realizar el proceso de atención de enfermería como método científico de la profesión, registrar en la historia clínica toda la información disponible sobre los problemas identificados, valorar la información recogida en la historia clínica para realizar acciones de enfermería. También evaluar las respuestas del individuo, la familia, la comunidad del tratamiento y los cuidados de enfermería, registrarlos en la historia clínica, ejecutar acciones de enfermería en situaciones de emergencia y catástrofe, participar en los programas de vigilancia epidemiológica establecidos por el Sistema Nacional de Salud, formar parte del equipo interdisciplinario e intersectorial, participando en el cuidado integral de las personas, familias y comunidades, participar en la confección, análisis y discusión de la situación de salud de la población, detectando grupos vulnerables, factores de riesgo e implementando acciones tendentes a su disminución y eliminación. También tenemos otras actividades como ejecutar acciones que den solución a los problemas de salud identificados en el análisis de la situación de salud, ejecutar acciones comprendidas en los problemas de salud que den solución de los problemas, ejecutar actividades de promoción, fomento de salud de individuos, capacitar al individuo y la familia para que asuman conductas responsables en el cuidado, ejecutar actividades de prevención y protección de las enfermedades de los individuos, familias y comunidad, ejecutar actividades de curación y cuidados paliativos al individuo, también ejecutar actividades de rehabilitación y reinserción social de individuos y familias, ejecutar técnicas y procedimientos de enfermería en el ámbito de su competencia, realizar acciones encaminadas a mantener la vigilancia en salud y control de enfermedades infecciosas de la población, aplicar técnicas y procedimientos de la medicina alternativa en el ámbito de su competencia, ejecutar acciones encaminadas al control del medio ambiente y al logro de su entorno saludable, fomentar la colaboración intersectorial multidisciplinaria en la gestión de cuidado de salud de la población, capacitar a brigadistas sanitarias y grupos voluntarios para su participación en la promoción de la salud. También tenemos actividades administrativas. Dentro de estos, participar en el planeamiento de acciones interdisciplinarias e intersectoriales de los diferentes niveles de atención, participar en la organización de la estación del trabajo del personal de enfermería, participar y controlar el cumplimiento de los principios de asepsia y antisepsia, cumplir los principios éticos y bioéticos, participar en las técnicas administrativas y científicas de enfermería. También tenemos las actividades docentes, participar en programas de educación continua para el personal de enfermería y otros profesionales de salud, participar en el proceso de enseñanza, aprendizaje, información del personal de enfermería, impartir docencia, desarrollar actividades formativas de los estudiantes ubicados en servicio teniendo en cuenta la composición del equipo de trabajo de enfermería. También tienen actividades investigativas, participar e investigar en enfermería u otras áreas, el objetivo de contribuir al desarrollo profesional y el mejoramiento de la salud de la población, divulgar y aplicar los resultados de las investigaciones a fin de contribuir a mejorar la atención de salud, la atención de enfermería, el desarrollo profesional, participar en la ejecución de ensayos clínicos en centros de investigación. En sí, el rol de enfermería en el departamento administrativo es la gerencia de procesos. El departamento de enfermería está diseminado por toda la institución. Puede definirse como parte de la institución médica, sanitaria o asistencial que presta un servicio de enfermería eficiente, eficaz y oportuno al paciente, su familia y la comunidad. Es fuente de información de profesionales de la salud y el área donde se integran las acciones del equipo médico que culminan en la protección de la institución hacia los usuarios. Así, el departamento de enfermería es una parte del sistema de salud. ¿Qué se caracteriza del departamento de enfermería? Es prestar su servicio las 24 horas del día, sin un día interrumpido, concentrar al personal que representa la mayor parte del total, porque sus funciones requieren más enfermeras que cualquier otro tipo de profesionales de salud.
integrar las acciones de equipo de salud para brindar al paciente. Los objetivos del Departamento de Enfermería es brindar atención de enfermería con base en un método propio que permita la constancia en la toma de decisiones, proporcionar al paciente y sus familiares educación para el autocuidado responsable de la salud, prestar servicios de enfermería de calidad que logren proyección extramural incluso de la institución, integrarse al equipo multidisciplinario para atender las demandas en materia de atención médica con respecto hacia el ser humano y una conducta profesional basada en principios éticos, coordinar las acciones del equipo de salud que la atención médica del paciente demande, mostrar competencia y valores en la práctica profesional mediante un ejercicio con alto sentido ético y humano. El sistema de trabajo de enfermería. Para proporcionar la atención de enfermería se utilizan 4 sistemas, cuyo propósito es posibilitar el ejercicio ágil en la atención del paciente. Cada uno de ellos se emplea conforme a los recursos disponibles. El sistema de trabajo por funciones. Cuando el personal no es suficiente, eso significa que las actividades rutinarias se distribuyen de forma equitativa. El propósito es de efectuar con rapidez las actividades urgentes y rutinarias. Se recomienda aplicar este sistema para fines educativos como reforzar el aprendizaje de una técnica y adquirir destreza y habilidades. Sus desventajas más relevantes consisten en que despersonaliza la atención de enfermería y dificulta el proceso de evaluación de la atención. El sistema de trabajo mixto consiste en asignar al trabajo por pacientes y por funciones. Solo se asignan los pacientes en estado delicado o graves, los infectocontagiosos o los que se encuentran bajo tratamiento especial. Se recomienda cuando el personal de los servicios es insuficiente y todos los miembros cuentan con una preparación similar. El sistema de trabajo equipo es uno de mayor probabilidad de éxito. Consiste en formar un equipo de enfermeras profesionales y no profesionales que se encarguen de un número determinado de pacientes desde su ingreso hasta su egreso. El liderazgo lo asume la profesional, quien es responsable y directamente encargado del servicio de la atención. El trabajo en equipo requiere saber administrar al personal y delegar funciones a los distintos personales de trabajo en equipo. Las ventajas de trabajo en equipo es proporcionar acción integral, fomentar las relaciones interpersonales, permite valorar la calidad de atención, facilita la determinación de responsabilidades, puede aplicarse métodos de control, el cuidado que se brinda es continuo, el paciente reconoce al personal que se encarga de su cuidado. Y esto es lo que sería enfermería, las funciones de enfermería como profesión. Hay muchas funciones, tanto asistenciales, docentes, investigativos y en el campo administrativo, que cabe señalar que es el que organiza incluso dentro de las áreas, organiza la cantidad y la calidad de los profesionales para su servicio en la salud. También tenemos en el tema 2.2 el tema referente a lo que es la gestión de la historia clínica. ¿Qué es la historia clínica? La historia clínica es un documento legal en el que se registran los datos de identificación y de los procesos relacionados con la atención del paciente, que siempre debe encontrarse de forma ordenada, secuencial e inmediata de la atención que el médico y otros profesionales brinden al paciente. Su finalidad es contribuir a mejorar la calidad de atención a los usuarios de los servicios de salud a través de una adecuada gestión de las historias clínicas, así proteger los intereses legales de los usuarios, del personal de salud y de los establecimientos del sector salud. La historia clínica tiene características dentro de esta seguridad, identificación del paciente y personal, disponibilidad, dispone de casos legales, aunque mantiene siempre la confidencialidad. La historia clínica es única para cada paciente, es legible, debe estar ordenada, letra clara, evitar interpretaciones erróneas. La historia clínica es veraz, registrar datos verdaderos, es exacta, datos precisos y concretos. La historia clínica tiene un rigor técnico en registro, datos objetivos, conceptos respetuosos, es completa, registrar todos los datos,
identificación profesional, aparecen los nombres, apellidos e incluso la tarjeta profesional. Es oportuna registrar hasta los datos inmediatos. Dentro de la historia clínica se encuentran todo este tipo de características que son muy importantes para el orden y desarrollo del mismo. La historia clínica se usa en todos los establecimientos de salud, sin excepción sean públicos o privados. Toda atención de salud debe registrarse en la historia clínica. Los formatos de la historia clínica deben llevar dos nombres, dos apellidos, el número de cédula, el número de historia también, en un lugar visible. Anotaciones se encuentra con letra legible, sin enmendaduras, abreviaturas y siglas de uso internacional u oficiadas por la institución. Diagnósticos de acuerdo al CIE-10, no siglas en los diagnósticos. Los diagnósticos tienen que ser claros, completos. La historia clínica debe ser accesible a la persona autorizada en los horarios de atención. La obligación de entregar una copia de historia clínica al usuario. Conformación del Comité Institucional de Historia Clínica. Las disposiciones específicas tenemos dentro de la estructura de la historia clínica, la administración de la gestión de la historia clínica. La estructura de la historia clínica tiene una estructura básica y los formatos que contienen la historia clínica. Dentro de la administración encontramos el proceso administrativo y el proceso técnico asistencial. La estructura básica de la historia clínica es, o quizá su objetivo, es identificar al paciente. Una vez identificado, vamos a registrar la atención desde lo más simple hasta lo más detallado. Y también adjuntamos la información complementaria como son los exámenes de imagen. Dentro de esos TAC, rayos X, dependiendo de la patología presentada por la persona. Dentro de los formatos de la historia clínica encontramos formatos básicos y los formatos especiales. Los formatos básicos tenemos hojas de ficha familiar, tenemos formatos de consulta externa, sea en primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Tenemos formatos de emergencia que son la 08, es un formato de emergencia. Formatos de hospitalización. También dentro de los formatos especiales tenemos formatos de afiliación, tenemos aquí es las notas de enfermería, en donde se realizan los respectivos informes detallados de la patología y del examen físico que se realiza el profesional de enfermería. También tenemos la hoja de control de medicamento, o mejor llamado como Cardex, en donde se registra todos los tipos de medicamentos administrados, de la zona, la calidad horaria, el personal y las variaciones de los medicamentos. También hay hojas de gráfica de signos vitales, en donde igual se registra todos los signos vitales, sea tensión, saturación, presión, frecuencia respiratoria. Se anota dentro de esta hoja de signos vitales el balance hidroelectrolítico, el balance hídrico, donde está el ingreso y el egreso de cuánto elimina o cuánto ingresa. Se llaman hojas de ingesta. También tenemos formato de interconsulta, también hojas para la intervención quirúrgica, reporte operatorio, formatos de anestesia, formatos de la historia perinatal en caso de mujeres embarazadas. Dentro de las hojas más importantes tenemos las notas de enfermería, que, como dije anteriormente, son registros o notas que se realiza el enfermero o enfermera acerca de las observaciones hechas al paciente, tomando en cuenta su estado físico, mental y emocional, así como la evaluación de su estado, los cuidados prestados y por enfermería a lo largo del turno. Aquí dentro de las notas de enfermería se debe realizar las anotaciones, deben ser precisas, concretas, apropiadas, evitar malas deducciones, interpretaciones. Tiene que ser de carácter y de uso, con buena ortografía, con exactitud, con tinta de color, dependiendo de la zona horaria.
En la mañana se lo realizan con azul y en la noche con rojo las notas de enfermería. Cada registro de las notas de evolución debe ser elaborado por la persona que realiza la acción. Debe estar la fecha y la hora y el cargo del profesional que lo realiza. Dentro de los formatos especiales también tenemos notas de obstetricia, fichas odontológicas, formato de patología clínica, tenemos informe de diagnóstico por imágenes, formato de anatomía patológica en caso sea necesario, formato de consentimiento informado. Esto siempre se hace firmar antes de cualquier procedimiento, sea cirugía, entre otros tipos de procedimientos. Formato de retiro voluntario o alta voluntaria cuando el paciente lo solicite, y entre otros más formatos específicos. Ya. También tenemos en la historia clínica la administración y la gestión de la historia clínica. Tenemos el proceso técnico y administrativo y el proceso técnico asistencial. Dentro del proceso técnico administrativo tenemos la apertura de la historia clínica, la organización y manejo del archivo, la custodia y conservación de la historia clínica, la confidencialidad y el acceso a la historia clínica, la divulgación y la propiedad de la historia clínica. Mientras que en el proceso técnico asistencial, elaboración y registros de órdenes de los formatos, uso y manejo de la historia clínica. También tenemos ya en algunas instituciones tienen la historia clínica lo que es física y la historia clínica electrónica, en donde van a subir todos los datos específicos relacionados a la patología del paciente, de acuerdo a los formatos usados. Dentro de los formatos que más se usa, como dije anteriormente, tenemos lo que son las notas de enfermería, el control de medicación, control de signos vitales, la ingesta y excreta, hojas de lo que ingresa y lo que sale. También apoyamos en lo que es de intervenciones quirúrgicas, donde se realiza también los respectivos informes, y también la hoja de 08, la hoja de emergencia, en donde está todo relacionado al paciente. También consta actividades de enfermería. Y esto sería relacionado a la gestión de la historia clínica, cómo está organizado. También tenemos lo que es la gestión de seguridad del paciente, la gestión de seguridad del paciente. Tenemos que empezar desde que Florence Nightingale. Puede parecer extraño decir que el primer principio en un hospital es no hacer daño a los enfermos, pero es necesario decirlo porque la mortalidad hospitalaria es muy alta. Fue muy alta en 1863, hubo más muertes en hospitales que en otro evento que no sea hospitalario. Entonces, para esto hay el código de Hammurabi. Si un médico ha realizado una cirugía en un noble y ha salvado su vida, se le pagarán 10 shekels, que es su moneda antigua, pero si ha producido su muerte, se le debe cortar la mano. Esto lo realizaron en 1728 a 1686 a.C. en un código en donde trataban de proteger la vida de los pacientes. Entonces, ¿qué es la seguridad del paciente? El objetivo de la ciencia de la salud es enfatizar en el registro, análisis, prevención de los fallos, de los errores en la atención prestada por los servicios sanitarios, que con frecuencia son causas de eventos adversos. Cada error, cada fallo en la atención puede significar un gran evento adverso, incluso puede actualmente costarle su profesionalismo al que lo realiza cierto tipo de actividades erróneas. ¿Qué es un evento adverso? Es un accidente imprevisto e inesperado que causa algún daño o complicación al paciente y que es consecuencia directa de la asistencia sanitaria que recibe y no de la enfermedad que padece. Los principales eventos adversos: tenemos una reacción adversa al medicamento, tenemos reacciones alérgicas a los alimentos, infecciones nosocomiales, que esto se encuentra muy frecuente dentro del campo hospitalario debido a la falta de asepsia y antisepsia, úlceras por presión, deficiencia de heridas quirúrgicas,
También tenemos el evento centinela. Es un hecho inesperado no relacionado con la historia natural de la enfermedad, lesión o lesión física o psicológica grave que cause daño permanente o muerte quizá del paciente. Principal eventos centinelas son cirugías en el sitio equivocado, complicaciones quirúrgicas graves, errores de prescripción y administración de medicamentos que incluso pueden llevar a la muerte, accidentes anestésicos, caídas de pacientes, cualquier procedimiento de atención médica que provoque daño permanente o muerte al paciente. ¿Para qué nos sirve saber sobre seguridad del paciente? La seguridad del paciente es un principio fundamental de la atención sanitaria. Hay un cierto grado de peligrosidad inherente a cada paso del proceso de atención de salud. Las soluciones de seguridad del paciente para evitar incluso estos errores, se debe realizar cierto tipo de actividades. Entre estos tenemos identificar a los pacientes, identificar correctamente a los pacientes, mejorar la higiene de manos para prevenir las infecciones nosocomiales y asociadas a la atención de salud. También la comunicación durante el traspaso de pacientes. Siempre hay que informar al paciente de acuerdo a la actividad que se le realice. Debe tener una comunicación muy clara. Medicamentos de aspecto o nombres parecidos. Aquí es muy importante saber el uso correcto de los medicamentos y la medicación clara de la administración, ya que puede incluso conllevar a la muerte por cierta equivocación de medicamentos. Control de las soluciones concentradas de los electrolitos, realizar el procedimiento correcto en el lugar del cuerpo correcto, cirugía y procedimientos correctos, asegurar la precisión de la medicación en las transiciones asistenciales. Para eso hay guías y protocolos dentro de las instituciones, evitar los errores de conexión de cables y tubos, que esto es muy importante, ya que incluso pueden, como dije anteriormente, llevar incluso a la muerte por equivocaciones y conexiones de catéteres equivocados. Una sola vez los dispositivos también de inyección, prevención del error del factor humano. Métodos internacionales de seguridad del paciente. Primero, siempre se debe identificar correctamente a los pacientes, nunca hay que equivocarse, porque a veces hay disposición variedad de pacientes. Si no sabemos exactamente quién es, vamos a administrar o vamos a realizar alguna actividad mal. Mejorar la efectividad, la comunicación y efectividad, mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo. Los medicamentos son importantes. Garantizar cirugías en el lugar correcto, con el procedimiento correcto y el paciente correcto. Esto quiere decir, previamente la cirugía tienen que valorarle el sitio exacto en donde es. Tienen que realizar los exámenes pertinentes para ver si su tratamiento es óptimo y asegurable para el desarrollo. Quinto, reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención enfermería. Siempre hay infecciones nosocomiales por falta de aseo de todo el tipo personal, sea incluso desde limpieza hasta el personal médico. Reducir el riesgo de daño al paciente por causa de caídas. Las caídas más referente a las personas geriátricas, a las personas adultas mayores y personas con discapacidad que también sufren un gran riesgo de caídas, y personas con trastornos neurológicos que también pueden tener el riesgo de caídas. Siempre en el campo de enfermería, para la administración de un medicamento hay que saber muchas cosas. Dentro de ellas son los discorrectos, los discorrectos del medicamento correcto, el paciente correcto, la dosis correcta, la vía correcta, la hora correcta, verificar la fecha de caducidad del medicamento, preparar y administrar usted mismo, registrar el medicamento y la función, la hora de quien administró. La velocidad de perfusión igual debe ser correcta. También debe estar enterado, debe saber y conocer las posibles alteraciones que trae cada medicamento para su rápido actuar en caso de algún efecto adverso, como puede ser un caso como un evento adverso por una reacción alérgica, que puede incluso cerrar las vías respiratorias y poder complicarse. También dentro de la cirugía y procedimientos deben ser correctos. Para esto para que la cirugía sea de manera segura, hay una hoja de verificación llamada la hoja de seguridad del paciente para una cirugía segura. Dentro de esos hay varios de actividades
donde se lo realiza al ingresar a la sala de operaciones, antes de la cirugía y antes de que el paciente salga de la sala de operaciones. Al ingresar al paciente a la sala de operaciones, hay que confirmar en dónde, quién va a ser la enfermera circulante, quién va a ser el instrumentista. También se debe ver el sitio quirúrgico, si el cirujano administró antibióticos, si es que le han tomado signos vitales con anterioridad, si es que no tienen alergias, entre otros. Este checklist nos permite valorar muy bien para tener una cirugía segura, en donde incluso valoramos el nombre, apellido y el procedimiento quirúrgico que se va a realizar, y el tiempo y el riesgo de hemorragias que puede tener. También tenemos escalas en donde nos ayuda la valoración. Dentro de eso hay la valoración de riesgo de caídas, por eso está la escala de Morse, que nos ayuda a ver la limitación física, el estado mental, el tratamiento farmacológico, problemas de idioma o socioculturales, pacientes sin factores de riesgos evidentes. Para esto hay una escala en donde se suman los puntos y según la escala se ve el riesgo y se pone siempre en la cabecera de los pacientes si es que son alto, mediano o bajo riesgo, dependiendo de la escala valorada de Morse. Para prevenir las infecciones nosocomiales siempre tenemos que tener en cuenta los 5 momentos para la higiene de manos, que la primera sería antes del contacto del paciente, siempre se debe lavar las manos, antes de realizar una tarea séptica, después del riesgo de una exposición a líquidos corporales, después del contacto con el paciente, y la última después del contacto con el entorno del paciente, sean los inmuebles, sea la cama. Después de cada contacto siempre hay que lavarnos las manos antes y después. Esto sería referente a la seguridad del paciente, ya que nos ayuda a evitar cierto tipo de problemas y atentar con la salud de nuestros pacientes. Y por último tenemos el tema 2.4, que es la gestión de riesgos. Dentro de la gestión de riesgos tenemos ¿qué es el riesgo? Tenemos que saber qué es un riesgo. Es la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado, evitable y negativo para la salud del individuo, el empeoramiento de su condición previa o la necesidad de mayor consumo de servicios que se hubiesen podido evitar. Capacidad de anticiparse a los eventos de interés en salud pública, enfermedades, traumatismo, para que no se presenten o para atenuar sus consecuencias. Existe prevención de eventos adversos. Es gestionar los riesgos rastreando las debilidades del sistema que puedan dar un lugar de un evento adverso. Hay que analizar los riesgos de manera proactiva y realizando una investigación competente de los incidentes. Monitorizar la aparición de eventos adversos, incorporar a los procesos las medidas preventivas que se han demostrado eficaces en la bibliografía y en definitiva, rediseñar los procesos incorporando las barreras que pueden minimizar la aparición de estos eventos adversos. Modelos de gestión de sistemas centrados en el sistema. Errar es humano, el error es posible. El error es consecuencia de una serie de múltiples factores asociados. El origen de los eventos adversos está en la interacción de factores sistemáticos. El sistema ha de dotarse de barreras que protejan a los usuarios de la aparición de eventos adversos. Ante el error, lo importante es analizar cómo, por qué fallaron las defensas y no perseguir, castigar culpables. Dentro de los modelos de gestión de riesgos centrado en el sistema tenemos este modelo del queso suizo de James Rison. Los sistemas complejos fallan a causa de la combinación de múltiples pequeños fallos. Cada uno de estos insuficientes pueden causar el accidente. Estos fallos son latentes y su patrón cambia constantemente. Por ejemplo, aquí tenemos responsabilidades mal definidas. Puede ocasionar un evento adverso debido a una distracción, mensajes contradictorios, una presión asistencial. Todo esto puede ocasionar y llegar al error. Enfoque sistemático en la gestión de riesgos, en reconocer errores, aprender de ellos, actuar para mejorar,
compartir información sobre eventos adversos, de entender que los errores están relacionados principalmente con el sistema en el que se trabaja, situación, estructura y funcionalidad de la organización, promover la comunicación de eventos adversos, detectar precozmente el evento adverso, analizar causas y diseñar planes de actuación para prevenir su recurrencia. Entender que la seguridad del paciente debe formar parte de la estrategia, objetivos y líneas de trabajo. Para eso hay 7 pasos en seguridad del paciente. La Agencia Nacional de Seguridad del Paciente, del Sistema Nacional de Salud del Reino Unido, ha descrito 7 pasos esenciales para desarrollar una organización segura. Dentro de esos debemos construir una cultura de seguridad, fomentar el liderazgo del equipo de personas, integrar las tareas de gestión de riesgos en la práctica cotidiana, promover la información de eventos adversos, involucrar y comunicarse con los usuarios y los ciudadanos, aprender y compartir lecciones de seguridad, implementar soluciones para prevenir daños. También dentro de los eventos adversos hay magnitud y costos en seguridad del paciente. La incidencia acumulada hace referencia al número de pacientes que sufren un evento adverso en el periodo de estudio durante el proceso asistencial hospitalización. Esta incidencia para estudios realizados en hospitales de todo el mundo occidental se encuentra entre el 3 y el 16%, que son diferencias atribuidas a distintas metodologías y falta de una taxonomía común. Se calculan que el 50% de eventos adversos pueden prevenirse. La densidad de incidencia se define como el número de eventos adversos que se originan por día de hospitalización y se hallan entre 4.9 a 7.4 por 100 pacientes cada día, según la estancia, considerando eventos adversos moderados o graves. Cada evento adverso detectado también a nivel administrativo genera más costos y más atención para un paciente. Es por eso que se debe estar enfocado y con mucho énfasis sobre los eventos adversos. Ya. Las herramientas de apoyo de gestión de riesgos y mejora de seguridad del paciente. Tenemos que es el FODA, que para el análisis de la situación y el contexto. Se debe de identificar los riesgos, se debe de analizar y evaluar los riesgos, planificar las respuestas, aplicar el plan, implementar el seguimiento y revisión, y así seguimos con este ciclo para poder analizar y evitar los eventos adversos que se pueden suscitar durante la estancia hospitalaria. Hay sistemas de notificación de eventos adversos. Dentro de estos hay herramientas de estudios, sean individuales, colectivos, y cómo se realiza la prevención. Dentro de los individuales, de valoración de riesgo, vulnerabilidad del paciente, sean prospectivos y retrospectivos, sistema de notificación y registro, análisis de la causa y cuál sería la raíz. Tanto en el colectivo hay el análisis modal de fallos y efectos, y a nivel retrospectiva el sistema de vigilancia epidemiológica. Dentro de aquí entra lo que son las infecciones nosocomiales, infecciones compartidas, por también el desaseo del personal de salud. Como dijimos anteriormente, hay el sistema de notificación de eventos adversos, hay individuales, organizativas, sociales. Las buenas prácticas asistenciales. A sabiendas de que no existe el riesgo cero en el ámbito de prestaciones de salud, una buena práctica asistencial o práctica clínica segura es aquella que se apoya en la mejor evidencia disponible y que procura prevenir, minimizar o eliminar el riesgo asociado a dicha práctica. Se hace necesario identificar los procedimientos más seguros y eficaces, cerciorándonos de que se apliquen a quienes realmente los necesitan y que se hace de manera correcta. Cualquier nueva práctica introducida entre las prestaciones de salud debe haberse mostrado antes para valorar la seguridad y efectividad y conocimiento sobre estas prácticas y ser trasladada a los profesionales que lo van a realizar. Las buenas prácticas asistenciales tenemos para la prevención de riesgos, tenemos lo que es la higiene correcta de manos, protocolo de identificación correcto de los pacientes, valoración del riesgo para evitar las úlceras por presión y establecer medidas preventivas,
a áreas seguras de preparación de medicamentos que deben estar etiquetadas y almacenarse de forma estandarizada, aplicación de métodos de enfermería en la relación de planes de cuidado del paciente, protocolos específicos para determinar la actividad de intervenciones relacionadas con la seguridad del paciente, la lista de verificación de seguridad de la cirugía segura, el checklist de cirugía segura. También tenemos una adecuada transmisión de la información y comunicación, sean quizás a la entrega de turnos, también pueden ser en el uso de abreviaturas, al preparar la medicación, en mejorar la comunicación paciente y cuidadores, valorar el riesgo de sufrir también trombosis venosa profunda o un tromboembolismo pulmonar, establecer medidas preventivas, formación específica y experiencia del profesional asignado a los servicios de áreas críticas, evaluación del riesgo de aspiración de los pacientes ingresados. Hay bastante riesgo en que los pacientes aspiren, más que todo pacientes complicados o críticos. Protocolizar los procedimientos de contención mecánica, participación activa de los farmacéuticos en procesos de utilización de los medicamentos. Seguridad del paciente en la atención ambulatoria y la atención primaria, asesorar y apoyar la prescripción y seguimiento de pacientes crónicos polimedicados, informatizar las consultas para que se facilite y asegure el trabajo administrativo y la comunicación entre niveles, mejorar la comunicación con el paciente y su grado de implicación en la autogestión de seguridad y cuidados, fomentar la comunicación e interacción entre atención primaria y especializada, así como entre la atención ambulatoria y la hospitalaria, implementar herramientas y cauces específicos, fomentar el uso de los planes de cuidados de enfermería específicos en todos los niveles, así como informes de continuidad de cuidados de los pacientes que son dados de alta hospitalaria. Los planes de cuidado deben mantenerse coherencia metodológica funcional entre ambos niveles, por lo que es importante diseñar y difundir herramientas comunes a nivel hospitalario como ambulatorio. El registro adecuado de la historia clínica, seguridad de la atención en la unidad productora de servicios, identificación correcta del paciente, prevenir igual la fuga de pacientes, seguridad en la medicación, prevención de las caídas de los pacientes, del uso de contención mecánica, también el riesgo de úlceras por presión, seguridad sexual, prevención del suicidio y las autolesiones, bioseguridad, adecuado funcionamiento y manejo de equipos biomédicos, entre estos. Para la actividad referente a gestión de riesgos, se debe valorar bien las actividades de enfermería para poder evitar y correr riesgos, ya que cada actividad que se desconoce, que no se lo realiza de manera segura, puede generar el error. Como dijimos anteriormente, por distracción, por desconocimiento, por falta, por mala responsabilidad, por la presión, todo esto nos puede llegar al error. Entonces hay que tener en cuenta para evitar ciertos tipos de riesgos, y es así como funciona la gestión de riesgos. Bueno, esto es todo referente a la unidad número 2, el proceso administrativo en la organización de salud. Y gracias por visualizar el video.